incluso con la historia, después toma otros capítulos como la colonización, toma la fundación de Valdivia. Hay un capítulo extenso que es paisaje cultural, que es transversal desde el aspecto humano, que se llevó o a ciertos parajes de Valdivia. Toma la arquitectura, toma la gastronomía. Hay un capítulo de la lluvia, que eso fue El bastante complejo. terremoto. Está el terremoto, está el periodo de la conquista, eh, ¿qué más? Hay un capítulo que se llama sello de origen, sello de origen y denominación de origen, porque obviamente en Valdivia, eh, bueno, obviamente, pero en realidad todos los no se sabe mucho, pero por ejemplo, la chicha de allá, la chicha Curucapa, tiene denominación de origen, vale decir que es tan especial en todos sus componentes y el tipo manzana y el tipo procesado, que le dieron esa categoría que es como un galardón, como un sello como la figura. Y lo mismo ocurre con la cerveza. Ujú. Claudio, bueno, hay dos cosas. Hay una cosa que me parece muy interesante del libro, yo revisándolo. Interesante cómo abordas el tema de la prehistoria, considerando que aquí en la zona está todo el tema de Monteverde también, donde se habla que al final el paso de los hombres, o sea, del hombre hacia el continente fue por el sur y no por el norte, como dice la teoría de Clovis, que era por arriba, digamos. Aparentemente, y así es, según los registros que se encuentran arqueológicos, habría sido por acá. Entonces, es tremendamente potente también lograr entender eso. Y yo estoy muy de acuerdo contigo. La gran mayoría de los chilenos no tenemos idea que eso existe y que eso es así, ¿no? ¿Estás ahí, Claudio? Probablemente se quedó pegado. Un poco de paciencia para todos. Vamos a tratar de reconectar con Claudio. Bueno, estamos conversando con Claudio Almarza, ustedes lo saben, los que ya habían entrado hace un rato acá al webinar. Se cayó la conexión, así que les pedimos paciencia. En unos minutos más, espero que no muchos, podamos retomar esta conversación. Bueno, ahí vamos a aprovechar este momento en que yo me voy a quedar solo con ustedes mientras se conecta Claudio y hay preguntas. Está Sebastián, está preguntando si para entrar a esta selva hay que pedir algún permiso. Bueno, ustedes saben que en contexto de COVID está un poco complicado el acceso a los parques nacionales y parques privados, pero en particular acá en Valdivia está el Parque Oncol. Sí, a futuro probablemente también sea un poco más complicado. Ojalá que las cosas se puedan abrir en algún minuto, especialmente para los que amamos las fotos. Pero bueno, aquí está el Parque Oncol, que está muy cerca de Valdivia, está cerca de 25 minutos que uno puede entrar. Esa es una reserva privada de bosque nativo de selva valdiviana. Bueno, Claudio hizo un libro sobre el Parque Oncol que se llamó Oncol, Selva Valdiviana. Y sí, en general se puede entrar, hay acceso abierto. También ahí está el parque Alerce Costero, que está también en el sector de Chaiwin, cuya administración pertenece a la CONAF. Así que, bueno, hay varios lugares donde se puede ingresar a la selva valdiviana. Y lo interesante es que son lugares que están muy poco intervenidos por el hombre en general. Patricia está preguntando sobre si el proyecto
lo tenía predefinido Claudio, lo fuiste construyendo con la municipalidad. Esperamos que Claudio se conecte pronto y pueda responder esa pregunta. Y Daniel Aguayo dice, acá en Punta Arenas los parques están todos cerrados. Sí, en general todavía sigue por disposición cerrar algunos parques. Se habló sobre la posibilidad de abrirlos, pero ante el aumento de los contagios producto del COVID-19 está muy complicado. De nada, Sebastián. Y gracias por aguantarnos todavía, porque son cosas que pasan de la tecnología. Además que ocurre que en este periodo el ancho de banda en general está muy complicado porque mucha gente se está colgando, hay muchos live de Instagram en este momento, así que obviamente es compleja la conexión. Gracias, Andrea Torcelli, por por tu apoyo en este momento que estoy intentando rellenar mientras Claudio Almarza se vuelve loco tratando de ingresar de nuevo al webinar.
Erigardo Mancilla Uribe me está preguntando, Cristian, ¿nos cuentas algo de tu trabajo? ¿Se puede en el intertanto? Bueno, perdón si no había hablado antes. Lo que pasa es que estábamos tratando de solucionar qué es lo que pasa, porque claramente la conexión de Claudio en su casa está muy inestable. Yo sé que los que están en Santiago lo saben. Está muy complicado, especialmente con algunas compañías que no queremos mencionar, entre ellas BTR. Y sí, lamentablemente vamos a tratar de ver si esto se soluciona, si no vamos a tener que buscar alguna opción de reprogramar este conversatorio. Creo que son cosas que están pasando en esta época. Y me preguntan, me dice ahí Alejandro Infante si se puede rellenar con un montón de temas interesantes y me preguntan, Cristian, ¿nos cuentas algo de tu trabajo? ¿Se puede en el intertanto? ¿Me escuchan, cierto? ¿Todo bien? Hay alguien que dice, Daniel Aguayo, que no hay audio. No sé si me escuchan. Sí. Perfecto. Estupendo. Entonces, si quieren, yo no sé si que... Perfecto, fuerte y claro. Estábamos conversando que con Claudio Almarza, ustedes muchos lo conocen, tremendo fotógrafo chileno, con una tremenda trayectoria y es uno de los representantes en Chile, o sea, en Chile y en Latinoamérica de National Geographic, y bueno, con una tremenda trayectoria. Y bueno, esto es parte de un ciclo de conversatorios que nosotros estamos haciendo con Cuarto Digital, empresa que yo también sé que muchos de ustedes conocen, y cuyo objetivo es generar inspiración para los fotógrafos. Nos hemos dado cuenta que en general existen muchas formas de aprender fotografía, cada día aparecen más tutoriales o más live donde se enseñan técnicas de fotografía, pero nos hemos dado cuenta, yo desde mi vereda también como fotógrafo, también yo soy fotógrafo científico, es donde me he especializado todo este tiempo, y me he dado cuenta que una de las cosas que faltan muchas veces es la inspiración para intentar crear una mirada propia y personal en la fotografía. En general, pasa que con el crecimiento de la fotografía, a propósito de la democratización de la tecnología en general, hay mucha gente haciendo fotos, hay mucha gente haciendo buenas fotos, hay mucha gente aprendiendo a hacer fotos, pero también hay muchas personas que aprenden a hacer fotos copiando, como lo hacemos la gran mayoría. Pero llega un minuto en el cual se hace necesario y se hace urgente también querer buscar una mirada personal, un sello. Ahí es donde se hace necesario y se hace urgente inspirarse por los grandes, por fotógrafos que ya llevan una trayectoria y que obviamente su discurso es coherente también con su fotografía. Es el caso, por supuesto, Claudia Almarza, como también hemos conversado con Guy Wemborn, estuvimos también conversando con Pablo Valenzuela hace unos días atrás, y que son fotógrafos que de alguna manera han decidido jugárselas por una mirada personal, donde el objetivo también es poner en valor nuestra cultura y poner en valor nuestro territorio. Creemos que ahí es donde se tiene que generar el cambio, ahí es donde muchos de nosotros nos tenemos que atrever a hacer una fotografía interesante y de calidad, y ahí es la invitación también a aprender, a informarse. Gracias, Erigardo Mancilla Uribe, tienes muy buenas tomas en Instagram, muchísimas gracias. Saludos, Cristian, guárdanos un cuello negro. Pablo Valenzuela está ahí también apoyándonos, recién lo comentábamos. Por supuesto que tus cuellos negros están guardados, Pablo. Así que bueno, ese es el objetivo, de alguna manera, de buscar inspiración. Así que también me gustaría, aprovechando que estamos acá, me pudieran contar quiénes son los fotógrafos que para ustedes son referentes, por qué son referentes estos fotógrafos y cómo de alguna manera están aprendiendo a hacer fotografía. Hoy en día, yo sé que hay unos cursos muy buenos en internet para hacer fotografía, así que en general es cuestión de atreverse y aprender a hacer fotos. Antes que de meterme a eso, sí, voy a ver qué es lo que está pasando con Claudio. Ahí volviste, Claudio Almarza. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, es viernes, hay una cantidad de webinar, de chateo, de conferencias, etcétera, entonces pienso que es un poco normal. Acá, la verdad que el ancho de banda que yo tengo es bastante bueno, entonces me da la impresión que simplemente está colapsando este asunto. Curiosamente, ahora te conectaste y te ves mucho mejor que antes y se escucha mucho mejor. Sí, tengo menos cara, ¿no? Así que fue mejor el reseteo. Ahora, de hecho, ahora no se corta nada. ¿No? Oye, pero sabes que
se entiende y eso estamos hablando. O sea, al final es parte de aprender a usar las nuevas tecnologías. Muchas veces no estaba preparada la red como para este nivel de gente que colgándose a ciertas horas. Así que bueno, agradecemos desde ya a todos quienes esperaron pacientemente. En este rato yo también estaba rellenando un poco contando el objetivo de hablar contigo, que tiene también que ver con inspirar también para los que quieren hacer una fotografía con una mirada propia y no solo tener que andar copiando, que de hecho es algo muy interesante que tú lo has comentado muchas veces y que tiene que ver con tu discurso fotográfico que se refleja también en tu libro. Esa necesidad en este último libro que es Valdivia, donde cantan las aguas, y que tiene que ver con esa necesidad de no solo tener una buena técnica, sino también de buscar ese discurso personal y una fotografía con contenido. Quiero que me hables un poco de eso y por qué es tan importante el contenido en una fotografía. Bueno, el contenido está de muy diversas formas representado en una fotografía. No necesariamente en el contenido documental, está el contenido estético, está el contenido conceptual, está el contenido, la expresión, las corrientes artísticas igual se han reflejado a través de distintas expresiones. La fotografía mía, aunque se dice o se habla más que soy un fotógrafo de naturaleza, yo me considero un fotógrafo documentalista. Y en ese sentido, como fotógrafo documentalista, si tengo que cubrir naturaleza, cubro naturaleza, si tengo que cubrir, qué sé yo, contingencia o aspectos culturales, tengo que estar preparado para ello. La fotografía va tomando en el tiempo, va madurando. Yo diría que ningún fotógrafo, me incluyo, ningún fotógrafo, del momento que partió con una cámara en las manos, a los años tuvo, o a los pocos años, o al poco tiempo, tuvo un estilo propio, un sello propio. Eso sería, que sea un poquito, ser un poquito arrogante en el sentido, no ocurre eso. Uno se inicia en la fotografía con sus estudios, por supuesto. Recalco el tema de los estudios, hoy en día veo muchos fotógrafos que ya se siente fotógrafo por el hecho de manejar unos cuantos software en una computadora y algunas cuantas técnicas en la cámara. La fotografía es mucho más que eso. La fotografía conlleva, qué sé yo, una percepción y un contenido y un aprendizaje y una cantidad de materias que son mucho más extensas que resumirlo en el simple clic a través del ocular o algún software, qué sé yo, de edición. En la medida que va... Perdón, sí, pero eso también a ti te llevó a llegar a esa reflexión sobre la necesidad también de generar un discurso propio que tuviera también que ver con que lo fotografiado también a ti te hiciera sentido más allá de lo estético, también tiene que ver con una preparación tuya, porque lo decíamos en un principio, tú eres fotógrafo, pero también eres periodista, tú hiciste un doctorado en periodismo científico, hasta donde entiendo, tú estudiaste afuera, bueno, te ganaste una beca, etcétera, estuviste en Francia, estuviste en España, pero también hay como una preparación de alguna manera para lograr dar con eso, de alguna manera, ¿no? Ahí va la línea que uno toma. Mi fotografía precisa, o al menos es lo que yo trabajo en ella, que pueda llevar un contenido, un discurso implícito. No digo que sea la única corriente válida en fotografía, ojo, hay muchas susceptibilidades a veces, hay respeto y valoro tanto otro tipo de fotografía, simplemente yo me caso con una línea y esa línea como profesional es que contribuya a la humanidad de cierta manera. ¿Cuál es esa cierta manera a la cual yo me apego? Y que en una palabra, educar. Busco que a través de la fotografía no solamente un individuo, un espectador vea un paisaje bonito y se entretenga, sino que esta imagen pueda generar una sensibilidad, sensibilizar, educar, generar un contenido que diga, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde es esto? ¿Por qué pasa esto? Y muchos de los trabajos que he hecho obviamente van apoyados de texto. Obviamente que hay un tipo de fotografía muy válida en la cual no necesitas texto,
es la fotografía como sí, sobre todo en la fotografía más de perfil artístico. La fotografía mía conlleva un aspecto documentativo y muchas veces, como acabo de decir, la complemento con texto, con información. Entonces, cuando ven la imagen, no solamente está la imagen, es independiente de la técnica, lo hermoso que puede hacer, lograr una imagen sublime igual es un aspecto que atrae. Digamos que la fotografía, en cierto rigor, pasa a ser para mí una herramienta, un canal de comunicación con el cual busco crear conciencia sobre ciertos espacios, sean culturales o donde hay un problema de restauración, un problema ecológico, donde hay que hacer restauración ecológica, donde hay que cuidar, donde hay que promover, donde hay que sensibilizar, donde hay que difundir para que esas áreas se protejan, etcétera. Es bastante amplio el espectro, en realidad. Claudio, ya vamos a volver al libro de Valdivia, que es un poco nuestro hilo conductor de la conversación, pero ¿tú cómo eliges esas temáticas? ¿Son cosas que a ti te hacen sentido o simplemente llegan por encargo? Porque si hablamos de problemáticas medioambientales y relacionadas con temas de conservación en nuestro país, estamos llenos. O sea, tú bien lo sabes. Entonces, ¿cómo eliges esos temas? Bueno, las temáticas se van dando de acuerdo al área en que se desarrollen. Por ejemplo, a ver, por colocar un ejemplo. Uh-huh. Estuvimos trabajando en restauración ecológica en el archipiélago Juan Fernández. Estoy hablando hace muchos años atrás. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que influyen para que nosotros hagamos restauración ecológica acá, allá? Entonces, habían ciertas especies que son invasoras, que están en esta isla, en estas islas, en este archipiélago que está compuesto por 3 islas, Robinson Crusoe, Santa Clara, Alejandro Selkien. Entonces, estas especies están avasallando, están prácticamente matando a las otras especies que están allá, y hay que entender que el archipiélago Juan Fernández tiene un 63% de endemismo aproximadamente, es muy alto, mucho del endemismo que hay allá no se ha estudiado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, ¿dónde parte la temática? Ok, nos vamos a las islas. ¿Cuáles son las especies, por ejemplo, que están siendo en este momento prácticamente avasalladas o exterminadas? Uh-huh. Entonces, hay alguna especie de la foresta del bosque fernandesiano, picaflor de Juan Fernández, por ejemplo. Entonces, empiezas a ver ciertos elementos, en este caso elementos biológicos, los cuales obviamente tienen que estar en una pauta de trabajo. Y si voy a fotografiar el picaflor de Juan Fernández, para poder explicar la importancia de él, necesito, obviamente, que generar un material fotográfico que sea potente, que sea atrayente. No se trata solamente, ojo, de generar contenido porque generar. Si no, no sería fotógrafo. Si Sí, no, claro. entonces digo solamente escribir o lo pinto. Entonces, la fotografía conlleva hacer una fotografía que tenga una fuerza expresiva lo suficientemente atrayente, interesante, para poder sensibilizar. Hay muchas revistas que se han fortalecido y tienen ese tipo de perfil. National Geographic obviamente es reconocida por su fotografía. Llega al lector a través de la fotografía. Entonces, ¿en qué sentido? El material que realizo, los proyectos que realizo, en muchos casos, bajo un concepto que comencé a trabajar y que entablé en Chile hace ya, no sé, serán sus 25, 26 años, Science and Art, la fusión entre ciencia y fotografía. En realidad, la fotografía, que es la parte que me toca a mí, y ciencia, que soy yo, cuando nos reunimos con científicos, y la parte que igual me puede tocar a mí estudiar, qué sé yo, en el área de la etología, por ejemplo. Entonces, todo eso lo resumimos en un proyecto y eso lo exponemos, sea a través de revistas, a través de exposiciones. Conocimos el caso de cuando levantamos el proyecto de Desafío Conservación Patagonia, cuando se quemaron el parque. Entonces, ahí, nuevamente, no fue solamente de que, ok, vamos a ir allá a Torres del Paine y vamos a hacer fotografía, no. Todos van a Torres del Paine, todos hacen fotografías muy lindas del parque, pero acá aquí había que, nuevamente, ver cuáles son las áreas que fueron dañadas, por ejemplo. Ok, vamos a fotografiar el bosque quemado, vamos a estudiar qué pasa con las especies, emigraron, las especies que estaban en un sector, hoy en día ya no están en ese sector, se trasladaron a otro sector.
Pasó un caso, por ejemplo, yo llevo prácticamente 25 años fotografiando, trabajando con pumas, y nunca había visto una riña o una pelea por una carneada entre dos pumas. Y eso se comenzó a dar, lo vi más de una vez, producto también del incendio. Las poblaciones de guanaco, por ejemplo, comenzaron a migrar de un sector a otro sector. Entonces, todo esto que estoy mencionando se iba relatando a través de imagen y a través de texto. Y ahí, obviamente, hicimos una exposición, hicimos publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, como te podrás dar cuenta, la fotografía no parte siendo la punta de flecha, sino que primero parte una programación. Y esa programación va en bases a las necesidades que tiene cierta área geográfica o cierta especie, la fauna o especies vegetales, ¿te fijas? O en el caso de que sea un ambiente antrópico el que haya que cubrir o hacer un reportaje o hacer un libro o un documental, entonces veremos cuáles son los aspectos culturales, sociológicos, etcétera, que tengan que ver con cierta comunidad, o incluso en un espectro más amplio, como por ejemplo el libro que hice con Oceana, que es sobre los pescadores, herederos del mar se llama, en los cuales hubo que viajar por toda la costa continental e insular, y ver y vivir con la gente, hacer contactos. Eso igual es otro punto que voy a sacar esto, no sabía que estaba acá. Cada vez que igual, quería cerrar este tema con que también hay que tener un soporte logístico enorme. O sea, no se trata solamente de ir con toda la cantidad de equipo, con toda la temática, e ir a un lugar como Juan Fernández, por ejemplo, donde vas a alojar, que tienes caballos, con qué te vas a movilizar. El radio es bastante amplio a la hora de llegar a solidificar y partir con un proyecto. Hay muchos pasos antes. Oye, antes, aquí hay una pregunta súper interesante que nos hace Frank Gross. Dice, y después te voy a hacer la que yo tenía también. ¿Cuál es la importancia del tema económico en el desarrollo de un proyecto fotográfico y cómo se enfoca? Porque, claro, una cosa es pensar en hacer un libro como el de Valdivia, que está acá, que es un libraco, o sea, es un libro, un empaste maravilloso, una calidad de papel y de impresión a otro nivel. Pero claro, pensar en algo así es mucha plata, son muchos millones. ¿Cómo se enfoca la parte económica? ¿O es lanzarse nomás y ahí vamos arreglando la carga? La parte económica, como en todo proyecto, es crucial. O sea, sin dinero no haces nada. Algunos proyectos, digamos que a partir de distintos tipos de trabajos que he realizado, voy generando un pozo, y ese pozo en un momento digo, ya, ok, este proyecto parte con un pozo de mi propia empresa. Pero en la mayoría, por ejemplo, en el área editorial, la mayoría de los libros busco algún sponsor, alguien que me auspicie y crean el proyecto, y ahí comienza uno a golpear puertas. No es nada fácil. Quienes crean que uno, por tener contactos, por así decir, o tener una trayectoria, se hacen las cosas más fáciles, no. Sí ayuda mucho, pero igual es un trabajo muy agotador cada vez que partimos con un proyecto editorial, y digo cuando partimos porque soy yo y hay un equipo de trabajo igual. El libro Valdivia hubo un equipo de trabajo interesante, bonito, y que se complementó muy bien para llegar a puerto con este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, como te digo, o sea, golpear las puertas es muy agotador. Vamos a partir un proyecto, sobre todo, como decía, un editorial, y ya nos empezamos a mirar las caras, quién va a golpear las puertas, qué sé yo, para ir a pedir o solicitar los fondos. Si pienso en el Estado chileno, por ejemplo, porque me han Buen hecho... punto. ¿Ah? Buen punto. Hablemos de fondos.
Hablemos de los fondos. Eh, ¿De cuáles fondos? Los fondos del Estado Todos los chileno. fondos. Los fondos del Eh, Estado chileno. no, eso es bastante mezquino. O sea, no, Mm. yo son muy pocos los profesionales que conozco que han tenido la suerte de ser apoyados en un proyecto, digamos, fotográfico, este, por el Estado. Esto es una problemática que viene arrastrándose de hace muchas décadas. No tiene que ver con un gobierno específico, esto es un problema de Estado. Y todavía, voy a decir más, con esto voy a tratar de pequeño, pero eh, encuentro muy absurdo que un país que se dice que privilegia la cultura, que persigue tener una sociedad mucho más educada, todavía tenga impuesto al libro. O sea, no me calza eso. Y tampoco me calza que los fondos sean también tan, creo que mezquina es la palabra. Ujú. Sucede a veces, muy singularmente, como lo que ocurrió hace poco con el contacto y la buena acogida que tuve la Municipalidad de Valdivia, y de Valdicor, y también el SAESA también estuvo poco después que lancé el libro, y la Corporación Municipal de Valdivia, que creyeron en el proyecto. El alcalde, como decía adelante, lo vio a primera y dijo: esta cosa hay que hacerla. Es un proyecto que venía madurando hace muchos años, también, como vuelvo a repetir, pasé por muchos intendentes y no hubo quórum hasta ahora. Pero esos casos son realmente singulares. Eso no es una cosa que ocurra cada rato, no es que tú vayas a otras municipalidades, toca la puerta y te vayan a brindar inmediatamente apoyo. Este, Claudio, pero perdón, a lo mejor tiene mucho que ver también con que tú llegas con un proyecto bien armado y bien pensado y bien, oye, porque una de las cosas que me llamó la atención de este libro, cuando lo hablamos, cuando tú me contaste un poco desde los orígenes del libro, estaba súper armadito, de hecho, como que era fácil visualizarlo. Que creo que eso es súper interesante, como profesionalizar o formalizar aún más las propuestas de libro. Entendiendo que hoy en día cada vez se hacen menos libros en Chile, cada vez es más caro, cada vez los tirajes son más, no sé si es más caro, pero los tirajes son más chicos, es difícil distribuir libros en Chile. En general, porque muchos sabemos que tal vez no sea tan buen negocio hacer libros en la actualidad como lo era antes quizás. Entonces, claro, y más un libro de fotografía, que tú no podías hacer un libro de fotografía con mal papel, con mala impresión, no es lo mismo quizás que una novela. Pero claro, tiene que ver cómo tú de alguna forma profesionalizas y en eso tienen que ver muchos otros fotógrafos también en nuestro país que lo han hecho igual, como el mismo Guy Wemborn, Pablo Valenzuela, etcétera. Pero ir a presentar un proyecto bien acabado y bien resuelto creo que te soluciona mucho más las cosas, ¿no? Te ayuda a hacerlo más rápido. claro, obviamente que si tienes el proyecto bien, a ver, es que aquí hay una cosa que es bastante genérica. Ujú, Si tienes un proyecto bien armado, y esto lo tiro como sugerencias, no presentes nada. ujú. Porque si presentas algo mal hecho, es muy difícil que te atiendan incluso la segunda vez. Cuando vas a presentar un proyecto, presenta algo que esté muy bien acabado, muy bien compuesto, muy bien sintetizado, con los objetivos generales, específicos, la dirección del proyecto, muy bien hecho. Si no, mejor no presentar nada. Ujú. Eh, Eso, fíjate tú que las veces que a veces no, que se ha golpeado una puerta, por ejemplo, alguna empresa, y se ha hablado del proyecto tanto, y han dicho: ¿sabes qué, Clau? El proyecto está al descueve, muy bien armado, pero esta vez vamos a pasar porque no estamos orientados a otro segmento. Ujú. Sin embargo, ese proyecto a veces ha ocurrido que ha quedado, lo he dejado ahí en stand-by porque me cansé de golpear puertas, o simplemente porque digo: no, voy a dejarlo ahí, y me concentro hay que entender que el área editorial no es el única área que desarrolla. Entonces, Sí, sí. como esto me quita mucho tiempo y es mucho el desgaste, y también un desgaste bastante emocional, entonces me doy un tiempo para que se logre concretar los fondos, y si no se concreta, sigo por otro lado. Ujú. Y ha pasado a veces que esa misma empresa que te dice: ¿sabes qué? No, ahora no, porque estamos orientados a que sea otro segmento, otro perfil de cosas. Ha pasado que me he vuelto a reunir nuevamente con esa gerencia 2 años después y han dicho: ¿sabes qué, Claudio? Hagamos esta cosa ahora. Y Te eso ha entiendo. sido... No, te Este, entiendo.
Y yo creo que es muy válida la reflexión y que nos cuentes un poco cómo lo haces, porque yo creo que sí, hay muchas personas y muchos fotógrafos en Chile que, claro, que están con la inquietud de hacer libros. Yo encuentro que, personalmente siempre lo he dicho, no basta con tener un buen proyecto si no sabes venderlo. Por algo en las películas el que sale primero, que el director sale, antes que el director sale el productor ejecutivo, que es el que levanta las lucas, en definitiva. Entonces, claro, es también una habilidad que no solo, o sea, que tienes que desarrollar, no solo tomar la buena foto, no solo el clic, como decías tú, más encima generar la idea, la conceptualización, generar el contenido, la venta, o sea, en eso te puede tomar todo mucho rato, te puede llevar varios años. O sea, Sí. no. Pero sabes tú que, a ver, transparentando mucho más todavía esto, yo no recuerdo que sea, a ver, eh, no son muchos los proyectos, o realmente son muy pocos los proyectos que tengo ahí en stand-by. Obviamente que hay ideas que de pronto sale, digo, no sé, pues hace muchos años que quería hacer solamente un trabajo con las de manos, que se llamaba mano de obra, y que trataba de recorrer, qué sé yo, el país fotografiando solamente actividades, profesiones, oficios que tuviese que ver con las manos. Pero ese proyecto me motivé muy poco, es un Ujú. proyecto que levanté hace, no sé, 12 años tal vez, y quedó ahí, Ujú. y quedó ahí. Pero la mayoría de los proyectos, nunca más le di bola a ese proyecto, lo dejé ahí, me olvidé de eso, me acabo de acordar ahora incluso. Pero muchos de los otros proyectos que han quedado en stand-by, al rato nuevamente se levantan y se concretan. Algunos pasa mucho Me- tiempo. Y bueno, y con suerte lo que ocurrió con el proyecto del libro de Valdivia y finalmente se termina materializando. Pero Tiempo al no tiempo. puedes quedarte ahí, tienes que seguir insistiendo y va a pasar el tiempo y de pronto te das cuenta que, no sé, por colocar un ejemplo, empresa X está interesada, qué sé yo, en difundir, qué sé yo, el agua. Perfecto, hagamos un libro glacial, por colocar un ejemplo. Suena fácil, pero no es tampoco tan fácil, insisto. Hay que elaborar el proyecto, hay que trabajar bien los contenidos, apuntar bien cuál va a ser el perfil, por qué la empresa, y esto es una pregunta que muchas veces te hacen, ¿por qué esta empresa, por qué nosotros debemos apoyar este proyecto? Ujú. Nunca me voy a olvidar lo que ocurrió una vez con ¿cómo se llama? ¿Sabes que esta cosa suena acá? Molesta, ¿no? Sí, pero no te escriben tanto. No, no es tan grave. Es parte de nuestra realidad. Ahí sí. Hace muchos años, eh, nunca me olvidé una anécdota de un amigo brasileño, Vito D'Alessio y el Renato Dutra, y ellos levantaron un proyecto que tenía que ver con cubrir la cordillera de los Andes. Ujú. Y el proyecto partía en Panamá y terminaba en Tierra del Fuego. Ujú. Y de hecho, a raíz de ese proyecto nosotros nos conocimos porque nos tocó en un punto donde nadie se encuentra, viajando por los canales de Australia, ahí nos encontramos, ahí nos conocimos y nos hicimos muy amigos. Y Vito, me acuerdo, me contaba cómo levantaron el proyecto. Y ellos fueron a golpear las puertas de la Toyota en Brasil, que es bastante potente la Toyota allá. Y al entrevistarse con el japonés, porque ya el gerente máximo es un japonés, eh, el, eh, el japonés, que estaba con un traductor, le preguntaba a Vito, ¿por qué tenemos nosotros como empresa que apoyar este proyecto? Entonces ya llevaban su rato conversando. Vito es como muy parecido a mí, somos muy de mecha corta y a veces cometemos la imprudencia de no importar quién está frente a nosotros y la honestidad la exacerbamos y a veces eso tiene su costo. Afortunadamente, acá Vito le dijo al traductor que le diga, que le preguntara si su hijo conocía la cordillera de los Andes. Entonces, obviamente, el japonés reaccionó de una forma extraña y le dijo, no, mi hijo no, creo que no. Entonces, pides al gerente que este proyecto hace posible que hijos como usted se eduquen más y conozcan la cordillera de los Andes. Entonces, el japonés se quedó callado. Renato, que estaba con él, me decía que pensaba que lo iban a echar a Raus de ahí.
el japonés hizo un par de gestos, eh, le habló al traductor, se levantó, se despidió y se fue. Y todos pensaban ahí que esto había sonado, quedó la escoba ahí y nunca más poder golpear la puerta de la Toyota. Sin embargo, lo que ocurrió fue que le dieron todo el auspicio, no solamente le facilitaron el vehículo, se lo dieron, le pasaron apoyo económico, soporte para el vehículo en toda la trayectoria, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que cuando logras que alguien te entienda, aun cuando uno puede ser un poquito eh, subido de tono en la forma de exponerse, si alguien te escucha y alguien tiene ese poder, incluso ese poder de manejar el dinero, de tener un fondo en dicha empresa u organismo que sea, y entiende por qué esta idea pudiese ser y tiene, qué sé yo, esa alma de velar también por los intereses culturales u humanos, entonces lo más probable es que esa persona te apoye. Esto no es algo genérico y que ocurre en todos lados, pero yo nunca voy a olvidar de ese ejemplo. ¿Por qué razón? Porque con eso entendí que aunque te topes con un individuo que pueda ser muy duro y que sea muy difícil golpearle la puerta, si das con ese tipo de perfil de individuos, esa persona te va a escuchar. Y de ese tipo de individuos hay Sí, sí, sí. empresas en las cuales me he topado donde todos los gerentes no quieren saber nada, y de pronto uno movió todo y dijo, ok, esto hay que hacerlo. Eso, pero eso también tiene, y de acuerdo toda la razón, sí, absolutamente. Eh, y también, bajo mi perspectiva, tiene que ver la credibilidad que tú le tengas a tu proyecto, cuánto creas en el proyecto. En la medida que tú de verdad crees en él y estás convencida que es un buen proyecto y estás convencido que se tiene que materializar en un libro, claro, o sea, yo creo que surge la idea, como este amigo tuyo que... Acá estoy viendo lo que dice Daniel Aguayo, dice, acá en Chile lo hubiesen despedido. Sí, lo más probable es que lo hubiesen despedido y lo hubiesen mandado al diablo. Pero créeme que, eh, a ver, la educación no es necesariamente tener altos estudios, venir de una buena familia. La educación humana tiene que ver cómo tú te desarrollas y cómo tú ves en el proceso de crecimiento y madurez y el costo de las cosas, la importancia de las cosas que nos rodean y cómo éstas sirven para el beneficio de una propia humanidad. Ujú. Entonces, hay individuos así que tú puedes tocar y que le tocas la fibra y dicen, bueno, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo rescato de tu trabajo muchas cosas, pero me quedo siempre con esa cosa como media tosuda tuya de siempre generar proyectos que aporten a la creación de identidad, especialmente en un país donde se hace tan necesario. O sea, en el cual nosotros, yo lo hablaba la otra vez con Pablo Valenzuela, donde descuidamos nuestro patrimonio arquitectónico, donde muchas veces ni siquiera cuidamos nuestro patrimonio humano. Entonces, claro, lo tuyo siempre va en la búsqueda de una identidad y creo que en ese contexto los libros se transforman en una tremenda herramienta, algo que nunca pasa de moda, algo que desde el año uno, el hombre sigue, como tú me contabas el otro día o como hablábamos el otro día, sigue imprimiendo sus huellas imprimía sus huellas en las paredes. Hasta el día de hoy, una modernización de esos son los libros, algo que difícilmente pase de moda. Entonces es interesante seguir pensando en proyectos de este tipo para llegar a más gente y de manera más democrática de alguna manera, ¿no? Bueno, en el caso mío, yo me casé con un perfil de trabajo en el cual tuviese un aporte directo a la educación, a la conservación, y obviamente tratasen de ser proyectos que en cierta medida se transformaran en inmortales, por así decir. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el libro de la selva valdiviana lo hice el año 2010. El on-call. Sí, ahí el proyecto partió el año 2007, 2008, y me tardé cerca de 2 años ahí, más o menos. Fue un proyecto muy complejo, hubo asperezas de todo tipo en su momento porque igual era sensible de dónde venían los fondos, etcétera. Era complicado, pero gracias a ese libro
la visión que se tenía y que tenía la misma empresa sobre el parque donde yo atomicé el proyecto, que es el Parque Oncol, lo comenzó a ver de otra forma y cambió todo el concepto. Se hace investigación, se hace conservación, y el mismo proyecto, y a eso me refería con que esto se transforma un poquito en inmortales, por así decir, que pase el tiempo y perdure. Hasta los días de hoy tú puedes tomar ese libro, y creo que va a pasar mucho tiempo más, en que tomes ese libro y tú veas y estudies y veas, qué sé yo, que el bosque esclerófico, que el ornicóforo, que los artrópodos, que los insectos, que las aves, que la fauna, los helechos, cómo están compuestos, etcétera, etcétera. Tiene una cantidad de información enorme, y por eso que también era un proyecto que se llamaba, el perfil era sistemático en biodiversidad. Ujú. Perdón, Christopher dice, también es muy importante tener la intención de que tu proyecto tenga trascendencia, sobre todo, y que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, sobre todo en educación y creación de una identidad como país e individuo. O sea, absolutamente de acuerdo. Vamos hacia allá, y ese es un poco el objetivo de esta conversación. Ahora, sí, perdón. Disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo Sí. logramos la identidad de un país? Mm. Lo que estamos conversando va mucho más allá de la fotografía. ¿Cómo Obvio, logramos sí. la identidad de un país? La identidad de un país se logra a través de la educación. Si nosotros no educamos a nuestros niños, a nuestros conciudadanos, nunca vamos a poder fortalecer nuestra sociedad. Nunca. Y nunca vamos a poder crecer culturalmente. Justo. Entonces, obviamente, que de ahí parte. El Pablo, igual acabo de leer que ahí dice que es un buen punto la educación, claro. Para allá apuntamos. Si no tenemos una base educativa sólida y que tenga trascendencia y que busquemos distintos mecanismos. Mi mecanismo es escribir, investigar y usar la fotografía como punta de lanza. Uh-huh. Mucho más fácil con una imagen generar sensibilizar a un espectador para que, hey, ¿qué pasa ahí? Ah, está interesante la imagen. Ah, pero acá hay un contenido. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Ah, resulta que eso es tal cosa. Uh-huh. Entonces, yo no participo en concursos fotográficos, la verdad que no es algo que me interese, pero cuando partí estamos llevando a cabo un proyecto se llamaba, ¿cómo se llama? Conservación del patrimonio insular. Uh-huh. Y ese proyecto lo levanté en base a dos puntos insulares. Uno era el archipiélago Juan Fernández y el otro era Rapa Nui. ¿Qué es lo que ocurría? Que en Rapa Nui estaba el problema con todos los polímeros que llegaban de distintas partes del mundo a través del océano y llegaban a las costas de Rapa Nui. Ahí conocí a la famosa mamá Piru, que en paz descanse, que era una señora de muchos años. Y La que que salía recogía las cosas que botaban al mar. Sí, salía todas las mañanas, la fotografía, me acuerdo ahí en Tongariki, salía con sus bolsas enormes y con su marido a recoger, qué sé yo, y se hizo tan conocida que después logró los fondos para tener una planta recicladora en Rapa Nui. Eso fue maravilloso porque hay mucho desecho, igual, no solamente los que llegan a través de las corrientes marinas, sino que también lo que dejan los turistas. Y por el otro lado estaba el problema en el archipiélago Juan Fernández con las especies invasoras. Entonces, teníamos dos focos de cuáles atacar. Uno, elementos bióticos, qué sé yo, perdón, elementos bióticos, la misma elementos biológicos, qué sé yo, como el coatí, como especie invasora en Juan Fernández, la zarzamora, el maqui, la quila, perdón, el maqui, la zarzamora y la murta. El conejo. El conejo se logró erradicar de Santa Clara. Erradicar en realidad en el fondo es chico. Y el zorzal también. Por redundar en esto, el zorzal, aparte de ser una especie que no corresponde, y incluso en algunos registros, mira, estas son cosas que uno va aprendiendo a la medida que no solamente es el tema de la fotografía, sino que en la medida que tú vas profundizando en la temática,
fotográfica con respecto a un cierto contenido. En este caso, cuando comencé a fotografiar los picaflores, el picaflor de Juan Fernández, fue mucho tiempo que se invirtió en eso, mucho tiempo. Y cuando pasas mucho tiempo metido en el bosque, no respira otra cosa que no sean picaflores, de pronto empezaron a ocurrir cosas. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, veo un nido de zorzal, donde el zorzal llegaba, qué sé yo, con un polluelo de picaflor en el pico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el zorzal no solamente se alimentaba de otros elementos, sino que estaba avasallando, qué sé yo, el picaflor. Más aún, el zorzal genera una simbiosis con el maqui, vale decir, come maqui, vuela, se mete en el medio del bosque puro, caga maqui y crece maqui. Claro. Entonces, por ese lado, por el lado de Juan Fernández teníamos el tema de las especies invasoras, qué sé yo, vegetales y animales. Y por el lado de Rapa Nui teníamos, qué sé yo, el tema de los polímeros, de los plásticos que llegaban. Por cierto, son de cerca de 90, bueno, la charla fue hace bastante tiempo, hoy en día las cifras deben ser muy distintas, pero son alrededor de 100 millones de toneladas, 100 millones de toneladas de polímeros que caen al mar año tras año. O sea, esto es una cosa absurda y todos saben cuánto tarda en desintegrarse un polímero, o sea, es prácticamente eterno. Este proyecto fue tan interesante que hicimos una exposición. Yo también escribo para la revista Capital, cuento historias, soy un storyteller, mejor dicho, entonces que reúno que soy la información, hago la historia y más aún hago la fotografía. Y la revista Capital presentó esto al concurso que se hace todos los años, que es el premio nacional de periodismo, pero que está en distintas áreas. Y yo gané, qué sé yo, el premio a la mejor fotografía o historia fotográfica. Y eso ayudó a que esto se expandiera mucho más. Después vino una publicación especial y se hizo una exposición y se hizo todo un asunto, en lo cual fue mucha gente. Más aún, decidimos colocar esta exposición en un mall, donde el tránsito de personas, curiosamente, mira que en una sala de exposición, con suerte van 13.000 personas en el mes. Acá teníamos cerca de 50.000 personas pasando cada 15 días. O sea, era una cosa que para la risa, pero bueno, pero sirvió. Y muchas veces iba y me quedaba en la exposición y hablaba con la gente. Y ahí es donde cuando tú empiezas a ver, qué sé yo, que hay gente que le empieza a interesar esto y empieza a darte cuenta, vaya, lo que estaba hoy haciendo sí sirve. Cuando tienes un cabro chico que tiene 6 años y te dice, bueno, ¿y ese pajarito cuál es? Que si tú le empiezas a explicar y él dice, pero entonces allá tienen mucho gato y el gato se lo va a comer. Sí, y entonces, ¿por qué tienen gato? Te pregunta el mismo niño. Entonces, empiezan a ocurrir una cierta serie de sucesos en los cuales tú comienzas a darte cuenta de que lo que estás haciendo repercute y tiene, que ser un significado. Y eso es una importancia. Y es una importancia que quizás es válida, yo creo que en todo orden de profesional. O sea, cuando tú le das un significado a lo que tú realizas, entonces te puedes quedar tranquilo de conciencia que le estás haciendo un aporte y estás entregando algo. Oye, tremenda pregunta acá hace Miguel Cortés. Hay unas más arriba que voy a volver a ellas, pero me parece se relaciona mucho con lo que estamos hablando. Dice, ¿te defines como un fotógrafo que se apoya en el periodismo o un periodista que se apoya en la fotografía? Buena pregunta. Puede ser las dos cosas también. Mira, yo no sé qué responder. Tú eres un contador perdón, tú eres un contador de historias, ¿no? Es muy buena la pregunta porque realmente me juego un poquito en jaque, porque cuando desarrollo, a ver, hay varias veces que he dicho, ya, voy a disfrutar este proyecto. Por ejemplo, el proyecto que levantamos y que iba a ser el libro que se iba a regalar en la COP25. Usted ya sabe
ocurrió y COP25 caput. Este, O sea, murió en y Chile. sí, murió en Chile. Cuando se levantó ese proyecto era un libro, dije, voy a disfrutar la fotografía, porque en el fondo en mi vena corre más sensiblemente la fotografía. Veo que sí, en la fotografía documental que realizo o cuando cada vez que hago un proyecto, el periodismo e incluso la ciencia van de la mano, que sea para fortalecer todo el mensaje que quiero dar. Pero muchas veces ocurre que quiero hacer solamente un proyecto que tenga que ver con fotografía. Veo otros colegas, amigos, fotógrafos que hacen proyectos netamente fotográficos y los miro con una belleza, con una admiración, muy bonito lo que están haciendo, hay trabajos preciosos, y digo, voy a hacer algo en lo cual me olvide del periodismo, me saco el periodista de encima y voy a disfrutar la fotografía. Y así partió ese proyecto que se llamaba Chile a Real Trip, Chile un viaje verdadero, que fue el libro que iba a ser regalado en la COP. Y 2 años recorriendo mi país por lugares muy remotos. El proyecto era también, conllevaba cubrir algunos parques que no se conocieran mucho, para fortalecer también esas áreas naturales, algunos lugares que tuviesen problemas de conservación, te fijas, algunas zonas humanas, por ejemplo, que estén pueblos muy perdidos, que nadie los conoce o se conocen muy poco, ¿te fijas? Entonces, ese libro, en el fondo, escudriñaba nuestro Chile. Por supuesto que llevaba también muchas cosas que ya se conocen, como el típico Torres del Paine, el Cordero Austral, etcétera, que ha sido Atacama, pero escudriñaba Chile muy profundo. Y, como digo, fueron 2 años viajando. Entonces yo dije, este va a ser mi libro en el cual no voy a escribir nada. Voy a simplemente fotografiar, qué sé yo, y eso. Pero mi fotografía, vuelvo a insistir, pese a que toca mucho la naturaleza, también es una fotografía muy cultural. Entonces, dije, cuando ya estaba prácticamente todo listo y comenzaron los viajes, entonces viajaba y estaba en el norte, supongo, en el sector fronterizo, en el altiplano, y fotografiaba, qué sé yo, unos señores trabajando ahí la piedra, otros, qué sé yo, curtiendo, qué sé yo, unas llamas, etcétera. Entonces, si llevo solamente las fotos estaban al descueve. Bonito lo que se había hecho, o sea, era muy difícil no hacer una foto espectacular o que sea muy aceptable dentro de toda esa gran, todo ese contexto interesante visualmente. Pero no puedo negar que me seguía haciendo ruido ok, esto con la foto basta, pero me hacía ruido el quedarme ahí solamente con eso. Y obviamente que muchas de estas fotografías que realizo se conversa mucho con la gente, entonces empiezan a salir historias. Entonces, ¿cómo después colocar esa fotografía en el libro y no narrar un poco qué es lo que hacía ese hombre ahí? Y hace cuánto esa gente está viviendo ahí, de esas casas, qué sé yo, hace cuánto tiempo, si son de alguna etnia o no. Entonces, obviamente que, y vuelvo a decir, por eso estoy casado con este tipo de periodismo visual, en el cual la imagen tiene que llevar, qué sé yo, en el caso mío, está aladero, qué sé yo, o lleva texto, lleva información, lleva estudio, etc. Podríamos aprovechar de ver algunas fotografías también que teníamos preparadas para esto, y eso puede ser también en el contexto de esta pregunta que tenía hace hartas ganas, hace harto rato hacértela, que una de las cosas que a mí me llama la atención de tu trabajo es que en el fondo tú tampoco te has casado con una técnica de fotografía, que es algo que se usa mucho hoy en día, el fotógrafo paisajista, el fotógrafo que hace macrofotografía, o el fotógrafo de larga exposición, o el fotógrafo de astrofotografía, qué sé yo. Tú siempre tratas de mantener como una visión, o sea, un uso bastante completo de todas las técnicas.
Y no sé si podemos ir viendo algunas cosas, yo no sé si estaban preparadas cosas del mismo libro, pero ahí también se ejemplifican varias de esos, esas técnicas que vas usando. ¿Eso fue por elección, esa versatilidad en la técnica? ¿Fue porque te gusta? ¿Fue porque también te permite vender más los proyectos? ¿Cómo, por qué te has decidido hacer de todo un poco? Eh, O de todo mucho, no lo sé. a ver, yo creo que los mismos escenarios son los que te van generando una exigencia. Sí, Voy a fotografiar en la noche, y obviamente quiero darle, que sea un mayor carácter, y más aún estoy en un periodo en que el centro galáctico en la Vía Láctea se ve maravilloso, entonces quizás voy a querer contextualizarla así. No, no es que yo vaya buscando, que si yo ya voy a explorar esto, no, no. Cada proyecto va generando una presión ujú, en uno como profesional y comienza a exigirte que empieces a dominar distintos tipos de técnicas. Acá en el libro del día, un otro se han hecho fotografía aérea, fotografía submarina, fotografía nocturna o astrofotografía, macrofotografía, paisaje, retrato, este, hay de todo, de todo. Eh, ahora, una fotografía planificada o cierto tipo de fotografía que conlleve una mayor exigencia, tienes que planificar ciertas cosas. Por ejemplo, hubo dos imágenes que hice en Valdivia para el libro que se hizo con la Vía Láctea. ujú. Pero estamos hablando de Valdivia donde llueve mucho, entonces no siempre tienes la posibilidad de ver los cielos totalmente limpios. ¿Que se da? Sí se da. Afortunadamente, yo recuerdo mi infancia, hoy en día llueve mucho menos que antes, pero igual no es algo que vaya uno a decir. A ver, la fotografía es como la escalada. Yo no voy a escalar una montaña, esto lo digo como montañista, no voy a escalar una Ujú, montaña cuando yo digo voy a escalarla. Yo escalo la montaña cuando la montaña y el clima me lo permiten hacer. La claro, fotografía es lo mismo, voy a realizar una claro. fotografía que puedo tener muy claro en mi mente qué es lo que quiero y sucederán muchos puntos espontáneos en el momento para poder realizarla y tener que subsanar, pero voy a poder hacer esa fotografía cuando la misma naturaleza me permita y me dé el pase para realizarla. En el caso, por ejemplo, eh, del libro de Valdivia, Donde cantan las aguas, eh, a todo esto le puse Donde cantan las aguas porque me pareció como muy elocuente, que sé yo, llueve tanto que recordaba de chico el toque de la gota, y ojo que las gotas de la lluvia valdiviana, primero llueve de lado, segundo llueve muy torrencial y el goterón es grueso. Entonces, cuando tú lo escuchas en tu casa, como te golpea, que se dio el techo, no, eso es algo que sea muy común en otras partes. O sea, a uno como boliviano le queda, la infancia te queda marcado con eso. O me acuerdo cuando era chico me apoyaba la cabeza, que se yo, en el vidrio húmedo de la ventana y escuchaba cómo golpeaba el agua en el vidrio al otro lado, ¿te fijas? O salíamos a andar en bicicleta, que se yo, y pasamos por los charcos y éramos felices, que se yo, pasando con la bicicleta por el charco o ir a saltar, que se yo, en la poza, y salíamos a jugar con lluvia. Oye, pero veamos algunas fotos de Valdivia ya. Hoy en día jugando con lluvia, ¿no? No, ya esa cosa como parece que no existe, puede ser una cosa media loca. Entonces, y después voy a mostrar algunas fotos de lluvia, by the way. Eso, veamos fotos de Valdivia, por favor. No sé si se ve la foto, ¿no? Sí, se ve perfecta, la de la Vía Láctea perfecta. Al Ya, menos yo la veo bien. ya, no sé si, supongo que todos la ven bien, pues si la ves tú. Entonces, por ejemplo, decidimos, ok, eh, dentro del equipo, por ejemplo, muchas ideas a veces se conversaban. Por ejemplo, mi asistente de fotografía, que fue la Gabriela Giudici, o mi asistente de investigación, que fue una gran periodista, que es la Andrea Benner, que sé yo, decíamos, ok, tengo esta pauta de fotografía. Entonces, busquemos las locaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era una de las funciones del asistente de fotografía? Ayudarme a buscar una buena locación. Ujú. Eh, Me acuerdo que con la Gabriela fuimos ¿cómo se llama el puente nuevo que está a la salida sur? Eh, El, hay un puente nuevo, hay varios puentes nuevos.
en Valdivia, pero ahí Ya lo no vamos a recuerdo. mostrar. Lo vamos a mostrar, lo vamos a mostrar. Entonces, ¿cómo fotografío la Vía Láctea? ¿Dónde la voy a fotografiar? Primero que todo, ¿dónde la voy a fotografiar? Y segundo, ¿cuándo voy a poder fotografiarla? Y tercero, ojo que la Vía Láctea, si bien es cierto, se ve todo el año, pero no todo el año tú tienes el centro galáctico, que es la gracia de, por ejemplo, acá, no sé si ustedes ven que está más luminoso en un sector, ese es el centro galáctico. Ujú. Entonces, el centro galáctico en la Vía Láctea tú lo tienes visible entre fines de febrero hasta septiembre, fines de septiembre. Y de ahí ya no tienes esa gracia. Entonces, en ese periodo de tiempo, había que buscar un lugar donde fotografiarlo. Entonces, recuerdo que esta choza indígena, perdón, esta choza de pueblo aborígenes de Mapuche, eh, está en un centro, en un sector eh, camino al Parque Oncol. Y la había visto varias veces. Entonces me había propuesto fotografiar la Vía Láctea con esa choza, ese fantástico. Pero resulta que la Vía Láctea, para que pase por ese sector, no era todos los días. Esto había un punto en el cual la Vía Láctea iba a estar en esa zona. Así también la Vía Láctea no la tienes todo el año de forma horizontal o curva o vertical o diagonal. Eso también cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que tenía el primer periodo de la Vía Láctea, cuando la comenzamos a ver con su centro galáctico, entre fines de febrero o marzo a abril, mayo, ahí podemos fotografiar la que sido con la curva o con, con su forma horizontal y bien baja. Pero está el problema de la lluvia. Entonces, primero resolver cuándo voy a tener la Vía Láctea que esté sobre esa choza. Hoy en día hay tecnología para el mundo. O sea, yo ocupo mucho esta aplicación Photopills y con Photopills pude programar cuándo el centro, la Vía Láctea, iba a estar sobre esa choza. Pero no era solamente eso, sino que cuando el clima también lo va a permitir. Y se dio en una fracción de tiempo en el cual, ok, hoy día se puede, partí, y esta fotografía, el tiempo para hacer esta foto fueron 40 minutos, una hora, y eso fue todo. Después se nubló y quedó la escoba y no se pudo hacer nada más, y más aún venía después, seguía ocultando y iba a aparecer la luna por detrás de los cerros. Entonces, eso fue todo. Ujú. Creo que tengo por acá, aquí está la otra, creo, ¿no? Ah, ese es el puente que dices tú. Este es el puente. ¿Te fijas? ¿Esa Esto es la fue salida norte o salida sur de Valdivia? hacia la salida norte. Esa le A hacía. la salida norte, que eso es como no sé si es, ya me acordaré. Cuando Sí. fuimos con mi asistente de fotografía, con la Gabriela, andábamos buscando cierto spot de Valdivia, y uno de ellos, por ejemplo, de hecho, los puentes de Valdivia es un capítulo. Sí, Entonces, en el libro. claro, entonces fuimos a fotografiar este puente, nos tocó un atardecer muy bonito, y estaba muy rosado. La fotografía era muy linda, la verdad. Fue una de las pocas fotografías en que tuvimos suerte, en el cual llegamos en el instante y en ese mismo atardecer de ese día se dio, que se dio un atardecer rosado, maravilloso, etcétera, que se dio muy, muy bonito, muy bonito. Pero seguía siendo la foto un puente. Ujú. Entonces, ¿cómo contextualizamos esto? ¿Cómo le damos otro caché, otro brillo? Y ahí hay un punto. Una cosa es la fotografía que tú realizas y la otra, ¿cómo la contextualizas? Vale Buen punto. decir, por ejemplo, eh, yo creo que ya no vale más seguir hablando más de Vía Láctea, creo que está claro. Eh, Fue muy bonito hacer este trabajo de nocturno y costó un poco, pero se dio. En el caso de esa fotografía, para cerrar el tema de la Vía Láctea, encontramos ese sector, a todo esto para poder fotografiar el puente con ese ángulo, por ningún lado te daba, o sea, o tenías que navegar o buscar, qué sé yo, cómo bajar a la orilla. Y encontramos un restaurante que se llamaba el Guata Amarilla, que tenía una escalera antigua de cuando yo era cabro chico. Me acuerdo que tenía esa escalera y fuimos a ese sector y logramos bajar, Mm. eh, y fotografiamos de ahí el puente, pero me acuerdo que le dije a la cabra, que esta cosa como que le falta algo. Y pasó tiempo
y empecé a ver si la Vía Láctea en algún momento iba a estar en ese mismo punto, y se dio, y pucha, qué bueno, o sea, y ahí pude, qué sé yo, contextualizar la forma en este sentido, con esta composición nocturna, con el puente, y que no fuera simplemente el puente pelado. Este, Daniel Aguayo nos dice Santa Elvira. Eso, muchas gracias, Daniel, el puente Gracias, Santa Daniel. Elvira. Eh, Gracias, Daniel. el tema de contextualizar es muy importante, sobre todo en la fotografía, no, bueno, no solamente documental, o sea, tú puedes fotografiar, eh, no sé, por ejemplo, lo que ocurrió con la, eh, ¿cómo se llama esto? Con la eclipse. Mucha fotografía del eclipse fue al eclipse mismo, pero la eclipse estaba ocurriendo allá, la podías ver de que un punto de otro punto. Entonces, ¿tú cómo contextualizas el eclipse? En ese sector del norte de Chile, obviamente había mucho cactus, habían chozas, te fijas, andinas, entonces habían elementos para poder contextualizar. Lo que trato de decir en el fondo es que la fotografía, o al menos mi opinión, es que toma mucho mayor carácter, toma el necesario carácter cuando tú contextualizas tu composición o los elementos y los sitúas. Por ejemplo, el tema de la arquitectura igual fue un punto, que también es un capítulo del libro. Ok, vamos a fotografiar las casas, pero casas de estas también hay en otros sectores de casas valdivianas hay. Obviamente que las de Valdivia tienen son casas icónicas, qué sé yo, tienen su impronta, te fijas. Muchos que han recorrido el sur dirán, no, esa casa de Valdivia obviamente la saben que la identifican. Pero si voy a La Unión, si voy a Puerto Montt, si voy a Frutillar, si voy a Puerto Carabia, Vara. Puerto Varas, ¿te fijas? Voy a encontrar igual casas valdivianas de la época de la colonización alemana. Entonces, pero esto es un libro de Valdivia. Entonces hay que contextualizar también la casa dentro de un contexto valdiviano. Y yo fotografía voy a mostrar una de las complicadas. Perdón, antes que te vayas, es que nos estaba preguntando Sebastián, pregunta de novato, dice, ¿cómo lograste que el puente salga iluminado y que todo el resto siga con poca luz? Muy buena pregunta. La Perdón. fotografía está hecho en dos fases. Primero, fotografié el puente cuando ya no quedaba prácticamente el último rayo de luz del atardecer, prácticamente nada. Y el sol se esconde a mis espaldas. Gracias, Cristian. Yo estoy en este sector. Mi cursor no se muestra, ¿no? No, no se muestra, no, lamentablemente no. Bueno, yo estoy ubicado en el sector. Parece que yo estuviese de frente, pero no es tal. Yo estoy ubicado en el sector, en el lado izquierdo del puente, diría que a unos como 1 kilómetro de distancia más o menos, con un lente largo. Entonces, ni tan largo, no me acuerdo, tal vez un 70, un 100 y tanto, no me acuerdo cuánto fue. Debe estar anotado, o sea, obviamente está anotado Pero luminoso el lente, por lo menos. Sí, por supuesto, luminoso. Entonces, cuando fui a hacer la imagen nuevamente, dije, a ver, voy a dejar la cámara montada en el trípode, voy a hacer los cálculos que se yo, y voy a hacer una toma que sea cuando me quede el último rayo de luz, la nada misma. Entonces, de esa forma, como el puente es blanco y la zona, si se fijan, toda la zona que tiene la imagen, los cerros de atrás, están todos negros, está todo oscuro. Entonces, eso demuestra que ya era muy, muy entrada la tarde. Pero como el puente es de tonos claros, prácticamente blanco, entonces iba a reflectar luz. Iba a haber algo de reflexión de luz. Aunque sea muy poco, pero lo iba a ver. Entonces yo me valí de esa luz, igual levanté un poco después, y se hizo esa toma y después esperé. Esperé. Y la Vía Láctea ese día se dio, no sé, habrán sido las 3 de la mañana. Y más aún, explicarle a la gente del restaurante, qué sé yo, que por favor me den permiso, que voy a quedar ahí, qué sé yo. Me acuerdo que soltaron tremendos perros. Bueno. Entonces, fueron dos tomas. Fue la toma del puente y después esperar por la Vía Láctea. Y cruzar los dedos que no se nuble. Y me acuerdo que ese día yo veía nubes atrás mío, dije que esta madre, o sea, voy a estar acá hasta la hora de la cocoa, qué sé yo, y se va a nublar y hasta ahí llegó el asunto. Pero afortunadamente se pudo.
a veces los fotógrafos decimos, hoy tuvimos suerte o la suerte nos persigue, qué sé yo. Aquí la suerte no existe, es una cosa que climatológicamente afortunadamente se dio y quizás fue el día y bien, bien. Perfecto, si volvemos, no nos queda mucho tiempo, la verdad es que nos queda bastante poco, porque la idea era conversar una hora, nos hemos pasado porque tuvimos ese desfase también con la conexión, pero a ver si podemos ir recordando, o sea, revisando algunas fotos y explicando. Estamos hablando de la arquitectura, y lo importante que era contextualizar la casa Prochel en Valdivia, digamos, y que no se entendiera que era una casa de Puerto Vara, Bueno, por ejemplo. bueno, la casa Prochel tenía un punto a favor, el puente está al lado. Claro. Pero la toma se hizo de una forma en la cual el puente se comprimiera con la casa. Pero no bastaba eso. Otro factor predominante en Valdivia es la neblina. Hay mucha neblina y en realidad se ve muy poco. Pero esa neblina rasante que había en el agua era maravilloso y más aún se dio un atardecer que, de esos medios dramáticos, entonces se dieron todos los elementos. Pero, vuelvo a insistir, eso no fue una imagen la cual yo haya ido, qué sé yo, y boom, estaba. No, esa imagen debe haber costado más o menos unos 4 meses el poder realizar la fotografía. 4 meses, ¿cómo los calculo? Que en esos 4 meses estoy cubriendo ciertas áreas que están quizás cercanas a Valdivia, entonces generalmente la semana estoy pasando al menos 2, 3 veces por ese punto. Y en uno de esos días, durante esos 4 meses, cresta, aquí se armó la imagen. Y ahí la hice. Y eso fue. Y eso fue. Este, Parece y la, simple. mira, Te ahí, escucha. Tiene mucho trabajo esa foto. esto es otra de las tomas en las cuales el lago, esto es un río, esto es una entrada, una boca de mar, una entrada de río, que estaba tan taza de el agua, muy, muy quieta, eh, y había un poco neblina igual, pero la neblina a veces tú la puedes romper, trabajando los contrastes, bla, 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 bla. Y esa dominante, ese punto, ese llamado de atención con el color que simbolizaba el puente, perdón, el bote. Entonces fue maravilloso igual poder ver eso y captarlo, pero también no es algo que tú lo tengas por sentado. O sea, ves la escena, ves la imagen, ves los elementos, ves la tranca ahí, esos maderos que están en la punta del puente, que es la pasarela, los helechos, pero después, una vez que ves aquí hay un dato. Yo lo que hago es, cuando veo un punto de interés, yo lo anoto. Anoto y anoto las coordenadas. Entonces, cuando estoy trabajando un proyecto, en este caso un proyecto editorial, ahí ya mi actitud pasa a ser la de un personaje obsesivo. Voy, y sigo yendo hasta que de pronto se da. Ahora, con la naturaleza es distinto, sobre todo con la fauna. Con la fauna tú puedes ir tras ciertas especies y, claro, por ejemplo, cuando he trabajado con pumas, los rastreo hasta que los encuentro y ahí me quedo su buen tiempo. Pero hay otras especies, por ejemplo, que, sobre todo cuando estás contra reloj, porque igual acá hay un periodo de tiempo. No quiere decir que yo los 13 meses que estuve, me pasé los 13 meses haciendo fotos, no, en absoluto. El tiempo de foto fueron 6, 8 meses, 8 meses, pero en ese intertanto tiempo también había que estudiar mucho, había que leer mucho. Afortunadamente, mi asistente de investigación, Andrea, un muy buen apoyo. Veía materias, estudiaba materias, me pasaba contenidos. Entonces se fue complementando muy bien el equipo. Entonces, Claudio, también tenía que editar texto, editar los capítulos, tenía que hacerlo. Entonces, había bastantes cosas que realizar. Entonces, tú también tienes un tiempo para poder realizar esto. Entonces, me acuerdo que el tema del santuario de la naturaleza fui solamente 2 veces. No pude ir más, porque no podía concentrarme o obsesionarme con el santuario de la naturaleza para realizar imágenes impresionantes, valga la redundancia, ese es un lugar donde se pueden dar imágenes impresionantes, pero tienes que invertir mucho tiempo. Entonces, tienes que sacrificar ciertos espacios. Entonces, Santuario de Teresa, 2, 3 idas, y para contar, pero aquí viene igual que lo juzgue el público, pero tienes que estar muy atento a cuando se dan los ciertos hechos en el in situ para no perder esa imagen.
Eso es súper importante. El momento exacto. Claro, porque si no se te va. Incluso se puede dar con un ave, esto es la garza cuca, Andrea Cocoy, y haberla agarrado justo en el vuelo fue muy, muy, muy bonito en el bote, pero ¿qué ocurre? Que tienes que estar ahí pendiente de todo, o sea, prácticamente eh, eh, activas, qué sé yo, otro punto sensorial en ti, como para que no se te traten de escapar detalles. Incluso Ujú. cosas muy pequeñas a veces, como por ejemplo, a ver si parte rápido esto, ese Esa es minúsculo una de las hongo. primeras fotos del libro. Sí, esa foto abre el libro y la coloqué al principio porque es una forma de mostrar que cosas tan diminutas, ese hongo debe ser de 1,5 centímetros, ponle 2 centímetros, no es más que eso. Y tiene unas tonalidades, algo que es muy sublime y te hace pensar, te hace reflexionar, vaya, o sea, algo tan simple puede tener tanta belleza y puede ser tan importante en un determinado ecosistema o para la humanidad misma. Entonces, Ujú. por eso es que es muy importante que nosotros como sociedad, como habitantes de un planeta, no perdamos la visión y el estado de conciencia sobre todos los elementos que nos rodean. Esta Mm. pandemia que nos está enseñando, o nos debería enseñar, aunque soy bastante escéptico en ese sentido con la humanidad, yo creo que esto va a pasar y después la gente, chao, o sea, va a ser simplemente un mal recuerdo y no habremos aprendido nada. Obviamente que hay un sector de de un sector humano que obviamente que siempre rescata esto, pero estoy hablando en un sentido genérico, ¿no? Lo maravilloso sería que el 80% de la población mundial entendiera que la importancia de velar por nuestros recursos naturales, ser cuidadosos en ellos, ser precavidos, no abusar, pero realmente no creo que ese vaya a ser el porcentaje, va a ser un porcentaje mucho menor. Ujú. Sí, Eh, estoy muy de acuerdo. Por eso que hoy en día la esperanza parece que está en el salto evolutivo, más que esperar que en esta etapa de nuestra presencia en el planeta se pueda generar el cambio. Hay que esperar unos varios miles, si es que no millones de años más. eh, A ver mira, si nos aguanta el planeta. claro, mira, el aspecto humano fue muy, muy crucial igual en Valdivia, hay cosas que esto es una Oye, zona. Claudio, perdón, una pregunta muy personal, que me quedé con lo de la garza, pero también se aplica para esto, porque muchas veces, claro, tú decís hay que estar en el momento preciso y estar pendiente de todo y en ese momento disparar y etcétera. Pero claro, tenés que, en ese momento, porque tú cuando vas, por ejemplo, navegando por el río, vas con un lente, vas pensando en que vas a hacer fotos de ave, entonces vas con un lente largo. Pero claro, si vas con un lente, un gran angular, difícil hacer esa foto. Entonces, en general, vas con dos cámaras, vas con dos equipos, un lente largo, un gran angular, o simplemente lo que te permite hacer el lente en ese momento es lo que tú haces. O sea, porque son tantas las cosas que tú puedes ver en la naturaleza que a veces se te pierden muchas cosas cuando vas paseando por la naturaleza, ¿no? Que sí, a mí me pasa, siento que me estoy perdiendo grandes fotos porque no ando con el seteo apropiado de la cámara. Mira, conforme ha ido pasando el tiempo, yo trato cada vez de disminuir lo más posible la carga de equipo. Pero Ujú. en realidad uno anda con mucho, mucho equipo. O Sí. sea, yo en el caso de mi trabajo, el tipo de fotografía que realizo, ando mucho con mucho equipo. Hay momentos en que puedo prescindir de ello. Eh, por ejemplo, cuando hago fotografía de calle. Y cuando salí a fotografiar calle, por ejemplo, en este caso, creo que me valí solamente un 24-70 y eso sería todo. Ujú. Y dije, con este lente y con esta cámara, que si yo voy a hacer estas tomas. Ahora, sales focalizado a hacer esto. Yo no me concentro en ninguna otra cosa. O sea, puede que se esté dando una foto demasiado, demasiado clara delante de uno como para que la realice. Pero mi posición y mi conducta mental es salir. Si voy a salir a fotografiar gente, me concentro solamente, me focalizo solamente en gente y en nada más. Buen Y punto. ha ocurrido a veces que me han visto fotografiando, a veces cuando me ha acompañado algún amigo, te fijas,
y me dice, Clau, tú no pides permiso. La verdad que mucha de la fotografía que se hace como street photography o fotografía de personas, si tú pides permiso, se te fue toda la magia del momento, se perdió Así es. todo. Con los años, quiero creer que son algo que te entrega la experiencia o la actividad, es como que se genera una especie de lenguaje visual cuando tú estás fotografiando. Y que las personas que tú estás fotografiando, el elemento fotografiado, en este caso el sujeto, pudiese, sin palabras, solamente con un contacto visual, entender que tú no estás de turista, que tú vas a hacer una imagen y que él va a pasar a ser un personaje. Son pero muy contadas las veces que he tenido problemas porque alguien me ha dicho, ¿por qué me estás tomando una foto? Pero aún así, después se ha conversado y no pasa nada. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió? Vi a la niña que estaba sacando la sierra, estaba el caballero atrás tomando su café caliente, te fijas, algo muy, muy clásico en la mañana, y más encima estaba esa neblina, qué sé yo, que lo estaba cubriendo todo. Es una foto muy grisácea, muy homogénea que se da en sus tonos, y lo primero fue hacer la imagen. Y después pasé a conversar con ella y estuvimos conversando su buen rato y obviamente me pongo a tomar notas, qué sé yo, y si yo sigo conversando y no estoy tomando yo notas, y está mi asistente de fotografía conmigo y me ayuda también a tomar notas. Aquí hay que entender que este tipo de trabajos también son mucho más exquisitos cuando la integración, cuando la inclusión también es mucho más poderosa, mucho más fuerte. Absolutamente de acuerdo. Mira, acá esto también, esto fue la entrada y la salida, o sea, esto es en la Bomba Bar en Valdivia. Hicimos, la idea era fotografiar lo más autóctono posible, cómo no va a quedar una cocina a la antigua. Ya no existe Y la bomba, ¿no? no, sí existe, sí existe. Sí, ¿Existe todavía? Ahí en Arauco. sí, sí, en el Arauco con Rasuris, no sé cómo se llama la calle, me he olvidado de calle de mi propia ciudad, qué vergüenza. Entonces, se dio esa imagen y estuve conversando igual con la señora y boom, salió la foto, su empanada, su delantal, su... No, bonito, bien bonito y que todavía... a ver, ¿cuál una de las gracias igual de un proyecto editorial? Que al momento de inmortalizar esto, por ejemplo, hay cosas que yo le mostraba a mi hija, a la almendra, y son cosas que ella no va a conocer. Entonces, lo veo, por ejemplo, en mi hija, lo veo en otras personas, en otros niños o en otras familias, donde se logró, después de tanto escudriñar, qué sé yo, porque este libro de Valdivia, en el fondo, es escudriñar lo que es la ciudad de Valdivia. Encontrar que hay personajes, qué sé yo, que tienen una potencia, un carácter de imagen y de situaciones que ya prácticamente no se ven, incluso en el mismo mercado, elementos que son reconocidos solamente por los sureños, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido era importante, qué sé yo, escudriñar mucho Valdivia para poder dejar este testimonio, un testimonio que se va a inmortalizar en un libro, que está inmortalizado en un libro y que no solamente lo van a poder ver nuestros hijos hoy en día, sino que los hijos y los hijos. Que esa es la gracia de un libro, educativamente hablando, en beneficio de el óptimo desarrollo de una sociedad, de fortalecimiento cultural, es también en hacer ese rescate cultural para poder perpetuarlo. Claudio, cortito, lo que pasa es que no creo que se me vaya el tiempo, pero Patricia hace rato nos preguntó cuál es el destinatario de tus libros. ¿Es la empresa o las instituciones que lo financian? ¿O se venden en librerías? Si lo financia una empresa, ¿te han dado la posibilidad de venderlo en otros medios? Y me cuelgo de lo que dice Carlos Espinosa, gran fotógrafo también. Dice, entonces, Claudio, ¿cómo lidias con la opinión subjetiva que tiene la fotografía y la del sponsor de tu proyecto? Porque en el fondo, claro, por una parte, la pregunta va hacia dónde se venden los libros y cómo de alguna forma se puede lidiar ahí como con la misma empresa para saber dónde se distribuyen y cómo se lidia también con esa línea editorial del que está financiando el proyecto. A ver, voy a tratar de ser bien resumido por el tema del tiempo. Sí, lo sé, por eso te junté la pregunta. Cuando me financia una empresa o en este caso la municipalidad, otro, se llega a un acuerdo en el cual, claro, los libros, la mayor cantidad de libros son precisamente para quien te auspicia. Allá se van los libros.
Ujú. Yo soy dueño del proyecto y también tengo mis derechos de autor y puedo imprimir también una cantidad si yo quiero este, eh, y venderlos por mi cuenta. Por ejemplo, este libro se puede adquirir, o sea, va a estar en librerías también. Ahora, ¿qué cosas a mí me preocupan y me importan? Por ejemplo, cuando hablábamos con el alcalde Sabat, ¿cuál es el norte de este libro? ¿Qué es lo que uno espera? Bueno, este libro va a ser regalado en los colegios, te fijas, en las instituciones, entonces se va a expandir el libro. Entonces, el libro cumple una finalidad educativa y de difusión. Va a ese nicho, va a ese mercado. Por Ujú. supuesto que también va a servir al rubro turístico, te fijas, este, cumple con, el, con la visión que uno tenía. Entonces eso Claro. es como algo bien exquisito en que no solamente el organismo, la entidad, la corporación, la municipalidad que te apoya y te auspicia para el libro está también en la misma frecuencia de uno y que bueno, porque qué interesante, qué bonito que se produzca así. Ujú. Eh, lo otro, lo que pregunta Carlos, a ver, tú hablaste delante que yo soy un poquito tosudo con mi personalidad y sí, sí lo soy. Lo soy porque de esa forma no permito que se me pase a llevar con un proyecto editorial. Yo no hago libros para que una empresa lave imagen, como muchas Ujú. veces alguien lo pudiese decir. Yo tengo un proyecto determinado y ese proyecto es aceptado. Y si se acepta, hay una cláusula. Esto en el caso que a veces se trabaje con alguna empresa que pudiese tener una visión sensible desde el exterior. Entonces, se firma un acuerdo en la cual no va a haber una intervención en mis textos. Como por Este, ejemplo un colo, ¿no? sí, On Call De fue Carlos Araujo. un proyecto que fue bastante sensible en los momentos. Yo he trabajado solamente con dos empresas en mi vida, en la cual ha sido un poquito sensible el tema frente a la opinión pública. Y ahí, bueno, desgraciadamente a veces un sector minúsculo de la opinión pública opina muy sin saber, y más aún hoy en día, como decía el director de la Decoportal el otro día, hoy en día eh, la estupidez tiene una pantalla y esa pantalla son las redes sociales. Ujú. Entonces, es muy fácil que te descascaren, qué sé yo, en una red social, qué sé yo, simplemente por estar desinformado. Entonces, volviendo al tema en sí, cuando realizo un proyecto en el cual la empresa podría ser un poco sensible, se firma un acuerdo de no intervención en mis textos. De esa forma yo protejo la obra, protejo mi imagen y protejo todo el producto. En el proyecto Libro on Call, por ejemplo, trabajaron alrededor de 24 científicos que apoyaron todos los papers que se hicieron, todo el estudio que hice, muchos en terreno conmigo, y muchos de esos científicos tenían incluso juicio con Arauco. Y juicios que después continuaron en lo sucesivo, hasta Temas que, legales, digamos. claro, juicios legales, qué sé yo, por la problemática medioambiental que había en su momento y todo lo que pasó con el Sontario en la naturaleza. Y es lícito. Yo estaba de acuerdo con eso. Y lo sigo estando. O sea, si una empresa, qué sé yo, genera un daño medioambiental, tiene que hacerse cargo. Ujú. Y no solamente hacerse cargo, sino que el día de mañana este, eh, eh, no volver a caer en ese mismo pecado, por así decirlo. Y me Entiendo. acuerdo que en conjunto con este grupo científico me decían, pero Claudio, tú tienes tus principios como tan claros, ¿por qué razón hacer este libro con Arauco? Porque el único que nos está pasando los dineros para poder realizarlo y ese foco de selva valdiviana, que es tan importante por todo lo que ya mencioné al principio, necesita ser protegido. Entonces, si el Estado no nos da las lucas, entonces hay que recurrir a un privado. Y si este privado tiene que ser tal empresa, tendrá que ser tal empresa. Eso Ujú. no va a cambiar tus principios, no va a cambiar nada. Me acuerdo Sí. que una científica, la Dominique Lodupi, que me apoyó en un proyecto en Patagonia, porque yo hubo un momento en el cual me comencé a perseguir con esto. Dije, estaría arriesgando mucho. También están las conversaciones a veces que la misma familia a veces te dice, pucha Claudio, ten cuidado, qué sé yo, porque hoy en día es muy fácil que te destripen a la espalda. Entonces, pero ¿qué es lo que haces cuando tienes un proyecto que tú estás convencido de que tienes que llevarlo a cabo, que sirve? Si a la fecha, si tomamos el proyecto de la selva valdiviana, si a la fecha no se hubiese hecho ese proyecto, a la fecha no hay ningún otro libro similar de la selva valdiviana.
Sí, ¿Me y entiendes? hay que explicar que ese es un libro de un carácter también enciclopédico, ojo, no es solo un libro, claro, de fotografía, tiene un fin más bien científico descriptivo, digamos, que eso lo hace doblemente interesante. Claro, claro. Entonces, para cerrar esta parte, él, me acuerdo que yo lo conversaba con esta francesa, una gran antropóloga. Entonces, me preguntaba, ¿cómo es el tema para que tú te financies hoy en día? ¿Qué pasa que si yo vuelvo a golpear la puerta, qué sé yo, de una empresa que pueda tener un tema sensible con el medio ambiente? Y la francesa, que son con un carácter mucho más estricto que uno, dice, ellos tienen el deber de apoyar este tipo de proyectos. Nunca te sientas mal porque una empresa que tenga, tú estás haciendo un buen trabajo. Y colocó más ejemplos. Por ejemplo, en Noruega, la mayoría la fuente energética de Noruega son termoeléctricas. Ujú. Y esas termoeléctricas son las que avalan también proyectos medioambientales o proyectos editoriales o proyectos artísticos, etcétera. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que al menos esas termoeléctricas están bajo un cierto estándar, pero las que tenemos nosotros en Chile dan pena, Ujú. dejan la pura cagada. O sea, el problema que pasa en Huasco, en el norte, da vergüenza. Carbón se va a seguir sacando, sea de Chile o de otros lados, se va a seguir sacando. Lo ideal sería que se, se respeten cabalmente las normas medioambientales, se extraiga donde se tenga que sacar, y etcétera. Y no puedes tú, qué sé yo, o sea, ¿qué vas a hacer? Ujú. ¿Qué pasa con la fuente de energía? O sea, ojalá nosotros, nuestra política de energía en Chile, que tenemos toda la herramienta, pudiese dar un giro. Y se puede dar un giro. Nosotros podríamos subsistir si yo, con energía eólica, térmica, eh, ¿cuál es la otra? Geotermia, eólica, mareomotriz, indomotriz, solar. Etcétera. Y se puede. Energía solar, o sea, podríamos abastecer todas nuestras redes. Claro que el proyecto, qué sé yo, sería eh, caro, pero a largo plazo igual podríamos. Entonces ahí ya hay un tema también que tiene que ver con el estado de regular, te fijas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la posición de uno? Que también a través de este tipo de proyectos en los cuales se busca generar una mayor conciencia medioambiental, se Ujú. busca, qué sé yo, entender cuál es el valor también de nuestra sociedad, implícito en esto, de una forma u otra, siempre va a ser una presión. Y es bueno que cuando más individuos están apostando a esto, mayor presión se va generando y las sociedades, las civilizaciones se mueven así. Tarde o temprano tendremos que abrir bien los ojos de decir, ok, no más carbón, no más petróleo, y esta es la línea. Ya se sabe que esa no es la línea, que eso no es lo que debiésemos estar utilizando hoy día como una fuente energética, pero los procesos, las ambiciones, las codicias, etcétera, son lentas en este caso. Altamente complejo, los planes que se ha puesto el gobierno de Chile son de aquí, o el Estado de Chile, es que de aquí al 2040 se genere el cierre de todas las centrales a carbón. La gran crítica es que eso debería ser un poco más ambicioso de aquí al 2030. Bueno, ya empezó como el proceso de la descarbonización. El problema es que, claro, desarrollar tecnologías, y aquí no estamos yendo a otro lado, que para mí es mi pasión, pero eso lo comento, desarrollar tecnologías asociadas a tecnologías de generación de energía alternativa, como puede ser la mareomotriz, es súper caro. Entonces, por eso que tampoco no podemos todavía sacar de manera eficiente energía del mar. Geotermia también es complejo. Y la solar, bueno, está en proceso de desarrollo igual que la eólica, entonces, claro, es un tema. Tenemos que crecer en términos tecnológicos para sacar energía de fuentes renovables. Claudio, solo para ir terminando, tenemos ahí las tremendas fotos, estamos más que en la hora, pero quiero hacerte dos preguntas importantes. Nos preguntan a través de YouTube dónde conseguir los libros. Sé que en Cuarto Digital va a estar el de Valdivia, disponible creo que a partir del lunes. Me encantaría saber en qué otro lado se pueden conseguir los libros tuyos. Bueno, en los libros míos a través de la página web, a través de un mensaje en Instagram, Ujú. este, Facebook, cualquier canal. Obviamente que a través de la librería hoy en día es un poco complejo, pero creo que se puede hacer compra del libro online, en la que leo, Feria Chilena, Antártica. Los libros están ahí. El libro de Valdivia acaba de salir,
Todavía no hemos podido hacer ni siquiera la inauguración, el lanzamiento del libro. Por el COVID, por supuesto. Sí, por supuesto, por el COVID nos quedamos con cuello con ello. Tenemos pensado algo con la municipalidad muy bonito, hacer con el alcalde, que se lleva en la costanera, una vez que pase todo esto y estemos completamente seguros que ya la pandemia concluyó. Pero cualquiera que quiera tener el libro, simplemente me contacta, que sé yo, a través de Facebook, mi página web o el mensaje en Instagram, y hay una persona que está encargada de esto y se le envía. Ojo, que el libro igual solamente pasa por mis manos. Entonces, y las personas que está todo muy bien sanitizado. Entonces, Guapo. aparte de las dos personas que manipulamos el libro, que es de imprenta a mi persona, después viene solamente el medio de transporte. Y está cubierto por una funda de plástico incluso. Viene sellado, sí. Y viene sellado. Y lo otro importante, que creo que es súper importante mencionarlo, porque también tú tienes apoyo de marcas, digamos, y no sé, está mismo Canon, F-Stop. ¿Hasta qué punto es importante también que fotógrafos como tú también cuenten con ese sponsor de alguna manera o el apoyo también de marca? Bueno, eso es un apoyo importantísimo. O sea, imagínate tú, o sea, hasta años atrás tenía que estar preocupado, qué sé yo, de renovar equipo y todas esas cosas. Ustedes saben que son costos muy elevados. Hoy en día me respalda una gran marca que es Canon, y Canon tiene una política medioambiental también en todo el mundo. Ellos respaldan a la WWF, está el plan de los embajadores de Canon, que es algo al cual pertenezco. Hay estudios científicos que son avalados también, apoyados por la tecnología Canon en Europa, parques en Norteamérica que también son respaldados por Canon. Entonces, no solamente que es la marca y los equipos que recibo para poder hacer mi trabajo, que es un apoyo tecnológico fabuloso, sino que también es bonito trabajar con una marca la cual tú ves, estamos también en la misma línea, aquí hay un estado de conciencia empresarial que es fabuloso. Y lo mismo ocurre con Patagonia, ¿te fijas? O sea, Patagonia recicla mucho su ropa, incluso si tú tienes una prenda rota, te la reparan, te fijas, gratis. Entonces, bonito que ocurra así, es fabuloso. O sea, yo estoy muy agradecido de las marcas que me apoyan. Recientemente igual me apoya F-Stop, me apoya la marca, me voy a mencionar, la marca de mochila fotográfica F-Stop. Y ojo, que yo ya no tengo 20 años, te fijas. Entonces, y la mochila, la cantidad de equipo pesa. O sea, una camarita, esto, esto pesa, esto pesa. Y no es la única que se lleva, o sea, se lleva mucho equipo. Y esas mochilas son fantásticas. O sea, la ergonometría, qué sé yo, con respecto del cuerpo, la espalda, realmente me facilita bastante la pega. De hecho, acá preguntan en YouTube dónde se encuentra el F-Stop. Bueno, Cuarto Digital. De hecho, Cuarto Digital. Cuarto Cuarto Digital. Digital. Te metes a la página de Cuarto Digital, cuartodigital.cl.com.cl, y ahí inmediatamente puedes ver las mochilas, qué sé yo. Pero de verdad, o sea, es lo mejor que yo he visto en mochila fotográfica, al menos. Claudio Almarza, es un mundo conversar contigo y nos podemos pegar muchas horas. Aparte que hay tantas historias que contar, tantas fotos que ver, tanto que reflexionar respecto a la labor de la fotografía, especialmente en un mundo en crisis como este. La fotografía documental hoy adquiere más relevancia que nunca. Tu fotografía inspira, tu fotografía ayuda a entender muchas veces, ayuda a educarse. Así que vamos a tener que hacer otro webinar, después seguir conversando y agradecerte mucho el tiempo y por supuesto también agradecer a todos quienes nos acompañaron, a quienes nos aguantaron también con ese corte y que entendieron y nos tiraron pura buena onda en este rato, entendiendo que son gajes del oficio y problemas que hay con la tecnología hoy en día. Y nada, solo decir que muchísimas gracias a ti por tu trabajo, por tu pasión, por tu gestión y por educar, que al final es lo que te mueve. Sí, muchas gracias por la invitación, Cristian, a Cuarto Digital. Y muchas gracias a todos los que tuvieron también la paciencia y han estado hasta todo este rato acompañándonos acá en este webinar, este conversatorio. Y bien, pues, o sea, hay que educar con lo que hacemos. El futuro de nuestra sociedad radica precisamente en lo que nosotros por voluntad también hacemos. Gracias. Así es.
Un gran abrazo, cuídense, como dice Claudio Almarza siempre, a quedarse en casa. No se muevan, cuídense. O con mascarilla y a la esquina nomás. Un abrazo a todos, muchas gracias, Carlos Espinosa, Pablo Valenzuela, que los vi por ahí, así que un tremendo abrazo para todos ustedes. Gracias, Grandes Pablo. fotógrafos. Chao, chao, que estén bien. Gracias.